Hola, perdón por el retraso, buenos días. Bueno, hoy tenemos, bienvenidos todos de nuevo al seminario. El día de hoy tenemos a un invitado, un estudiante que es de nuestro cuerpo académico, ustedes ya lo conocen. Él es el maestro en ciencias Yael Vázquez Beltrán, que hoy nos va a hablar sobre su trabajo de doctorado y también nos va a hablar sobre lo que estuvo haciendo en Alice durante este año. Él es el primer mexicano en tener el puesto de Road Manager en la colaboración Alice y también nos va a platicar un poco de lo que hizo. Entonces, bueno, démosle la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya comentó el doctor Alan, mi nombre es Jean Antonio Vázquez Beltrán y soy estudiante de doctorado de aquí de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, haciendo el doctorado en Física Aplicada. El título de la primera parte de mi charla va a ser Evaluación del desempeño de las barras de plástico centellador del detector de acorde para la construcción del identificador de muones del experimento ALICE 3. Este es prácticamente lo que es mi tesis de doctorado y el trabajo que he estado realizando desde el 2023. Entre los contenidos de los que voy a platicar va a ser un poco de información acerca de qué es el experimento ALICE 3 propuesto, cuáles son los objetivos del identificador de muones en el que estamos trabajando en la colaboración mexicana, y bueno, de ahí pruebas que hemos realizado en el Ecocampus, en el laboratorio de aquí de la UAP, con rayos cósmicos, y después hablaré de las pruebas de AS que hemos realizado en las instalaciones del CERN del año 2023, 2024 y 2025. Y ya para finalizar esta primera parte hablaré de los futuros planes que tenemos. Bueno, iniciando acerca de qué es el experimento ALICE 3. Bueno, este experimento, ALICE 3, está propuesto para reemplazar la actual configuración de ALICE. Entrará en funcionamiento por el año 2036. Y bueno, este experimento propuesto combina excelentes capacidades de identificación de partículas con un sistema de rastreo de muy baja masa y una resolución de apuntado única que va a cubrir un rango de rapidez mucho más amplio que la actual configuración de ALICE. Esta combinación va a ofrecer un acceso único al estudio de la producción térmica de dielectrones y a pruebas de sabores pesados del plasma de quarks-gluones. ALICE 3 podrá identificar de forma precisa los dielectrones en un amplio rango de masa y de momento transverso, proporcionando así un acceso único a la evolución de la temperatura en las primeras etapas de la colisión, así como evidencias de la restauración de la simetría quirál. Estas mediciones van a ser únicas en el LHC, ya que los demás experimentos dependen principalmente de la identificación de muones solamente como pruebas de leptones. El sistema de reconstrucción de trayectorias propuesto para el experimento de ALICE 3 está basado en oblas de silicio que formarán cascadones cilíndricos o capas cilíndricas de más o menos 4 metros de longitud a lo largo del punto de interacción, con un radio de 80 centímetros. También se va a construir lo que es un solenoide que producirá un campo magnético de 2 teslas para lograr resoluciones de reconstrucción del momento transverso de 0.6% para la región medio central y de 2% para una pseudo rapidez igual a 3. Con ayuda de dipolos frontales, se van a alcanzar resoluciones de reconstrucción del momento transverso de 1% para una pseudo rapidez igual a 4. El experimento de ALICE 3 va a consistir de un detector para reconstruir vértices primarios y secundarios, el sistema de rastreo, un detector de tipo Cherenkov, un calodímetro electromagnético, el detector de tiempo de vuelo, el imán, el magneto, las cámaras de muones y los detectores frontales, como los podemos observar en esta figura. ¿No? Si nosotros nos vamos desde la parte central, donde será el punto de interacción, vamos a tener primero lo que sería el inner tracker, seguido tendríamos el outer tracker, y ya posteriormente del sistema de rastreo vamos a tener lo que sería el detector TOF de tiempo de vuelo, después el REACH, después el calodímetro, después el magneto, y ya fuera de lo que va a ser el magneto, tendríamos el absorber de hadrones y las cámaras de muones, o el Muon Identification, que es el detector en el que la colaboración mexicana está trabajando principalmente. Y bueno, también vamos a tener los forward detectors, que serían estos morados, y el forward conversion tracker, que igual está en la parte frontal. Ahora, enfocándonos directamente a lo que es el detector del identificador de muones, que es en el que nosotros estamos trabajando, este va a proporcionar la identificación de los muones que logren pasar por nuestro sistema de rastreo y está instalado fuera del sistema magnético y estará compuesto por cámaras que permitan rastrear las partículas cargadas que atraviesen el absorber de hadrones. La masa del absorber será de aproximadamente 1 kilotonelada y el hecho de que esté construido de hierro o de acero no magnético aún no está definido, pero mediante simulaciones se ha conseguido que el desempeño físico se va a lograr en ambas situaciones, ¿no? Ya sea de hierro o de acero no magnético, la identificación de muones se puede lograr. Y para garantizar una buena eficiencia en el estudio de los estados de Charmony hasta un momento transverso de 0 GeV sobre C en un amplio intervalo de rapidez, implica en la necesidad de poder reconstruir muones con momentos de aproximadamente 1.5 GeV sobre C para una pseudo rapidez aproximadamente de 0. Mediante simulaciones se determinó que con un absorber de 70 centímetros de espesor
para un valor de pseudo rapidez igual a 0, junto con las cámaras de muones que tengan una granularidad de delta phi delta eta de 0.02 por 0.02, que esto quiere decir aproximadamente un tamaño de pad de 50 milímetros o de 5 centímetros, es suficiente para una eficiente identificación de los muones. Ya. Aquí tenemos lo que es un diagrama de cómo es la propuesta de la geometría del identificador de muones. En este primer diagrama del lado izquierdo, lo que podemos observar es que va a tener un radio de 3 metros desde el punto de interacción y va a estar construido por 10 anillos a lo largo del punto de interacción. 16 cámaras van a constituir cada anillo y 40 canales van a estar en cada cámara. Esto quiere decir 40 barras. En total, para la geometría completa del Muon Identifier, estamos hablando de 6.400 canales que se van a adquirir simultáneamente. Cada módulo o cada cámara va a estar construida por 40 barras. Cada cámara va a tener 2 capas de 20 barras y van a estar cruzadas entre ellas, como se observa en esta figura. La idea es que al tener estas barras cruzadas, nosotros vamos a tener como una malla, un arreglo de una malla, en donde vamos a poder identificar las partículas que pasen en esos sectores de 5 por 5 centímetros. Cada barra va a medir 5 centímetros por 100 centímetros por 1 centímetro de grosor, ¿no? Y se van a leer por medio de CPMs. Bueno, enfocándonos a lo que dice la carta de intención de Alice, que esta se entregó desde hace 2 años, 3 años al experimento, al LHC. El uso de barras de plástico centellador equipadas con fibras corredoras de frecuencia y con fotoduplicadores de silicio es considerada como la opción de referencia, y es en la que nosotros estamos trabajando principalmente. Este diseño incluye 2 capas de barras cruzadas, cada una de 100 centímetros de largo, 5 de ancho y 1 de grosor, con un espacio entre capas de 10 centímetros. Bueno, ahora enfocándonos a lo que hemos estado realizando aquí en la UAP y que ya ha sido parte de mi trabajo de tesis, hemos realizado pruebas de rayos cósmicos en el laboratorio del Ecocampus, y para hacer esto nosotros necesitamos 2 detectores que sirvan como nuestro sistema de referencia, nuestro sistema de trigger. Uno se coloca en la parte superior, otro se coloca en la parte inferior, y en la parte central se colocan los detectores a prueba. Como en la UAP también estamos trabajando con detectores RPCs, que son detectores de gas, con el doctor Guillermo y sus estudiantes. Usualmente hemos estado caracterizándolas en paralelo, es decir, colocamos una RPC, colocamos una de las barras y vamos cambiando ya sean los pads o las strips de las RPCs, y la barra la vamos moviendo de manera que evaluemos cada una de las posiciones a lo largo de la barra. Estos son algunos gráficos que muestran resultados de las pruebas que hemos hecho con rayos cósmicos de estas barras. Este sería el prototipo en estudio. Tenemos la barra en la cual acoplamos 3 fibras corredoras de frecuencia de 1 milímetro de diámetro en uno de los bordes, y estas fibras apuntan a lo que sería nuestro sensor de silicio. Y bueno, en estos primeros gráficos tenemos lo que serían 5 resultados diferentes de 5 barras con esta misma configuración. Y podemos observar, por ejemplo, en la eficiencia, que es en casi todos los puntos a lo largo de la barra, es bastante plana, cercana al 100% de eficiencia. En el caso de la resolución temporal, esta se encuentra en un rango entre 1.2 nanosegundos a 3 nanosegundos, que es una resolución bastante buena para lo que necesitamos en el caso del Muon Identifier. No necesitamos una mejor resolución, dado que el rate de partículas que nosotros esperamos que lleguen a nuestro detector no va a ser tan alto, aún hablando de colisiones. Y en el caso del gráfico de carga, bueno, aquí lo que nos importa es que nosotros podamos distinguir bien los eventos. Y bueno, voy a hablar en un momento del término del número de fotones. Esa sería la recolección de los resultados en tablas, ¿no? Donde, como comentaba, lo más importante es hablar que la eficiencia es muy cercana al 99% o 100% en todas las barras, y la resolución temporal está en el rango de 1.2 a 3 nanosegundos. Estos son los resultados de amplitud y carga, y bueno, si nosotros traducimos lo que es la carga al número de fotones detectados, lo que encontramos es que tenemos un número de fotones promedio de 40 fotones por evento, lo cual es un resultado bastante bueno para este plástico centellador, que ya es un poco antiguo, pero sigue funcionando bastante bien si nosotros hacemos los arreglos correctamente. Es decir, por ejemplo, la geometría con las 3 fibras ha funcionado bastante bien. En esta tabla muestro algunos resultados importantes. Tal vez algunos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué estamos usando 3 fibras corredoras de frecuencia? Bueno, hicimos el estudio con una fibra, con 2 fibras y 3 fibras, y lo que nosotros obtuvimos fue que con una sola fibra, al momento de evaluar las posiciones más lejanas, es decir, a 97.5 centímetros desde el CPM, casi al otro extremo de la barra, la eficiencia bajaba demasiado, ¿no? Ya la recolección de luz no era lo suficiente,
y bueno, perdíamos la gran mayoría de los eventos. Al momento de incrementar el número de fibras, fuimos mejorando la eficiencia y nos dimos cuenta que ya con 3 fibras fue suficiente para tener una eficiencia cercana al 100% en todos los puntos. Y bueno, este efecto también se puede notar en la resolución temporal, ¿no? Con una fibra incrementaba demasiado la resolución temporal y ya con 3 fibras se mantiene cercana del rango que comentaba, de 1.2 a 3. Ahora platicando acerca de las pruebas de ACES que hemos realizado en las instalaciones del CERN. En el año 2023 se realizó la primera prueba de AS con los primeros prototipos para el Immune Identifier. Esta prueba de AS fue del 7 de junio al 21 de junio. Se utilizaron las instalaciones del T10 del CERN. Esta línea de AS proviene del Proton Synchrotron, que es uno de los aceleradores del CERN, que más adelante también les voy a platicar en la segunda parte. Y bueno, el prototipo a evaluar en esta primera prueba fue simplemente una barra de plástico centellador del material de acorde, con las dimensiones planeadas de 100 por 5 por 1 centímetro. Se utilizó un CPM de la serie Sencel de 6 por 6 milímetros cuadrados. Y en este primer prototipo evaluamos la barra con 2 CPMs, uno en cada extremo de la barra, ¿no? Y se utilizó una sola fibra de 1.5 milímetros de diámetro. Los objetivos de esta primera prueba fueron evaluar el desempeño del detector mediante un escaneo a lo largo de la barra y evaluar el desempeño del detector a diferentes energías de AS. Este sería el setup que utilizamos este primer año. Lo que hicimos fue colocar las diferentes barras de los diferentes grupos sobre una mesa móvil y de esta manera nosotros podíamos escanear a lo largo de la barra sin tener que entrar a la zona de AS, ¿no? Desde afuera nosotros podemos controlar la posición de la mesa móvil y ya podíamos irlas escaneando por punto de acuerdo a lo que queríamos. Estas barras que se encuentran aquí en este diagrama, algunas son del grupo de la UNAM, del Instituto de Física, del Instituto de Ciencias Nucleares, otras son del grupo de Sinaloa y otras del grupo de República Checa, que tenemos a un colaborador, un doctor trabajando con nosotros, probando barras de plástico centellador de una empresa de República Checa. Y bueno, también en paralelo estábamos probando lo que fueron RPCs. Esta es una RPC de las construidas aquí en Puebla. Y otro tipo de detectores llamado Multiwire Proportional Chambers, que son detectores de gas también, que trabaja el grupo de Hungría. También está colaborando con nosotros. Esta sería la figura del setup que colocamos en la publicación que realizamos con estos resultados. Del lado derecho tenemos lo que es la fuente de LAS, que se hizo el estudio con haces de piones y de muones. Estas pasaban por nuestro arreglo de triggers. De igual manera, así como en las pruebas de rayos cósmicos que necesitamos uno arriba y uno abajo, aquí necesitamos uno enfrente y uno detrás. Este arreglo enfrente y este arreglo detrás. Y este es nuestro sistema de referencia y ya con eso comparamos la eficiencia de nuestras barras, ¿no? Y la barra de acorde sería la barra de Prodvino, porque Prodvino fue la empresa que produjo este material. Y ya en la parte de atrás tenemos lo que son las Multiwire Proportional Chambers del grupo de Hungría. De estos resultados logramos sacar una publicación en donde podemos comparar los resultados de la barra de acorde con los resultados de la barra de Fermilab y de Elgen, que son las barras que llevó el grupo de la UNAM, dos materiales diferentes. Y vemos que tenemos una eficiencia plana muy cercana al 100%. Y también para el scan de energías de 1 a 6 GeV sobre C, en el caso del rango de momentos, tenemos una eficiencia bastante cercana al 100% en todos los casos. Algo importante a mencionar aquí es que, como pueden ver, aquí estamos hablando del LOR entre nuestros dos CPMs, ¿no? Estábamos utilizando una sola fibra, como lo mostré en este gráfico. Y posterior a esta prueba de AS, nosotros nos dimos cuenta que era necesario mejorar la recolección de luz de nuestro prototipo, ya que hacer el estudio con 2 CPMs incrementaría al doble el número de canales que nosotros necesitaríamos, ¿no? Al tener un detector de este estilo. Entonces, en lugar de 6.400, pasaríamos a 2.800 y eso no es una opción viable o rentable para el Immune Identifier. Entonces, lo que decidimos fue optimizar la recolección de luz con el estudio del número de fibras. Y bueno, esta es la tabla de los resultados, de los gráficos. Y el grupo que trabajó en esta primera prueba desde el 2023. Aquí tenemos algunas caras conocidas, ¿no? Tenemos a nuestro compañero David, y a Denis y Josué, y a los doctores, el doctor Guillermo, el doctor Mario Rodríguez y Mario Iván Martínez, de aquí de la UAP. Entonces, lo que hicimos nosotros ya para la segunda prueba de AS fue llevar nuestras barras con las 3 fibras corredoras de frecuencia en cada uno de los bordes de las barras, apuntando a un CPM por barra, ¿no? Entonces ya disminuimos el número de canales necesarios a lo que es lo esperado y
bueno, el objetivo de esta segunda prueba de AS, que ocurrió del 9 al 16 de octubre del año pasado, fue evaluar el desempeño del detector mediante un escaneo con el absorber y un escaneo a diferentes energías, optimizar la recolección de luz y la integración de la electrónica, y validar el diseño del prototipo para el sistema del Media Identifier, ¿no? El ensamblaje, cómo se ensamblaron estas barras fue de la siguiente manera, ¿no? Las 3 fibras se colocan en uno de los bordes de la barra, se fijan con cinta teflón, como se puede observar en esta figura, y una vez que la tenemos así, se coloca una capa de película reflectante, que sería papel mylar, y 2 capas de papel oscuro Tyvek, esto para evitar la contaminación de luz externa. Entonces las barras quedan de esta forma, y luego se imprimió lo que fue la estructura mecánica. Esta fue impresa en 3D. De esta manera se protegen los CPMs de la luz externa y permite alinear los CPMs a los extremos de la fibra. Incluyendo lo que es el forrado de las barras, tenemos una separación entre las barras de aproximadamente 2 milímetros, que sería el espacio que perderíamos de los eventos que estemos detectando, ¿no? Este sería el diagrama del setup que se utilizó para este año. De igual forma, del lado derecho tenemos la fuente de las, pasa por nuestro arreglo de triggers, después pasa por otros prototipos que estábamos probando, las Multi-Wire Proportional Chambers, barra de Nubiatek, barras de Sinaloa, las RPCs de Puebla. Después teníamos el absorber, eran bloques de hierro que funcionaban como nuestro absorber. Y lo que hicimos fue ir variando la longitud del absorber de 60 a 100 centímetros en pasos de 10 centímetros. Y ya detrás del absorber colocamos lo que fueron las cámaras de muones o los prototipos de las cámaras de muones, la que era de la UNAM, la que era de Multi-Wire Proportional Chambers del grupo de Hungría y las de nosotros, ¿no? Aquí tenemos la figura de cómo quedó. Este sería el arreglo experimental ya montado en la instalación del T10 del CERN. Y como podemos ver aquí en la parte de atrás se encuentra nuestro prototipo de acorde. 3 barras se colocaron en la capa frontal de manera horizontal y las otras 2 barras se colocaron en la parte de atrás de manera vertical, ¿no? Para nosotros tener, digamos, una malla de 6 cuadrantes y poder identificar por qué sector pasaban las partículas que estábamos viendo ya detrás del absorber. De este trabajo, de esta segunda prueba de AS, todavía seguimos trabajando en terminar bien el análisis, terminar bien los resultados. Pero bueno, este sería un gráfico preliminar en el que lo que podemos observar es que para los piones la eficiencia es notablemente baja y disminuye aún más al aumentar la longitud del absorber, ¿no? Aquí en el eje X tenemos lo que es la longitud del absorber y en el eje Y la eficiencia. Entonces, en el caso de, como nosotros vamos incrementando el grosor del absorber, más piones son detenidos o absorbidos en el material, y ya la eficiencia que nosotros tenemos en nuestras barras baja bastante, ¿no? En el caso de los muones, los muones logran atravesar lo que es el absorber en mayoría, pero lo que nosotros esperábamos ver aquí era una línea un poco más plana. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que al incrementar la energía de las, encontramos que la composición de las de muones tiene una contaminación de piones, entonces eventos que está detectando nuestro trigger al inicio son detenidos en el absorber y perdemos esa eficiencia. Y luego también nos dimos cuenta que al revés ocurre lo mismo. Si nosotros usamos el haz de piones, existe una pequeña contaminación de muones, ¿no? Entonces aquí igual tenemos tal vez más eventos de los que deberíamos detectar, porque algunos son muones que sí están logrando atravesar. Entonces todos estos cambios que debemos considerar requieren que nosotros determinemos el factor de aceptancia de nuestro módulo y trabajar en las simulaciones para poder comparar nuestros resultados con los esperados en una simulación, ¿no? Y poder entender exactamente qué es lo que estamos nosotros obteniendo. Estas serían las tablas con los resultados, ¿no? Lo que podemos ver es como para muones es ligeramente plana, no tan drástico el cambio, y en el caso de piones sí baja bastante la cantidad de piones que logran atravesar el absorber. El equipo que trabajó durante esta prueba de AS, aquí podemos ver igual a varios compañeros que tal vez reconozcan, a David, a Andrea, que estuvo aquí con nosotros, a Josué, y los demás son compañeros de la UNAM, de Sinaloa, de Hungría y de República Checa, San Ángel. Y bueno, ya la foto de todo el equipo de esa prueba de AS. Ya hablando de la prueba de AS que se realizó este año, lo que este año nosotros llevamos fue un prototipo de 20 barras, ya pasamos de 5 barras a 20 barras, tenemos las 2 capas con 10 barras cada capa, y la prueba de AS se realizó del 30 de julio al 13 de agosto de este año. Se siguió manteniendo la configuración de 3 fibras en cada una de las barras, y las pruebas que realizamos durante este año fue un escaneo de eficiencia y de energía en 2 orientaciones, una en el eje vertical y otra en el eje horizontal,
un escaneo de eficiencia de energía en diferentes sectores del arreglo y un escaneo del absorber usando piones y muones a distintas energías de las. Esa sería la forma en la que se realizó el ensamblaje de nuestro módulo. En este caso aquí podemos ver que la estructura mecánica nuevamente fue impresa y aquí se pueden ver las fibras saliendo de cada una de las barras y es donde nosotros colocamos los CPMs, ¿no? Y ya luego esta caja se sella y ya está protegido contra la luz externa. La separación entre barras en este caso fue de cerca de 2.5 milímetros, ya que tuvimos que incrementar las capas de papel oscuro a 3 capas para poder restringir bien la luz externa que pudiera entrar a nuestro prototipo. El setup que se colocó durante este año fue el siguiente. De igual forma tenemos la fuente de gas del lado derecho, pasa por nuestro arreglo. En este caso teníamos un magneto también instalado, la mesa móvil y el absorber que funciona como nuestros bloques de hierros, ¿no? En este caso, el prototipo de acorde se instaló sobre la mesa móvil para realizar los escaneos horizontales, verticales y de energía en los diferentes sectores. Y ya una vez que terminamos estos escaneos, se pasó a la parte de atrás para realizar el escaneo del absorber, ¿no? Una vez que el as impacta contra el absorber, nosotros queremos ver qué es lo que logramos detectar detrás del absorber. Estas serían fotos de cómo quedó la instalación de este año. Y bueno, igual pueden ir viendo cómo año con año fuimos mejorando más nuestro arreglo experimental o las cosas que nosotros queríamos estudiar. Y también cómo los prototipos fueron cada vez más grandes. Aquí ya podemos ver las cámaras de 1 metro por 1 metro de la UNAM y de 1 metro por de hecho está de 1,20 por 80 del grupo de Hungría. Y bueno, aquí se puede ver el prototipo de acorde montado en la mesa móvil, por la parte de enfrente, por la parte de atrás. Y así fue como quedó nuestro arreglo, ¿no? Tenemos 10 barras en cada capa, aquí estamos en la mesa móvil y aquí estamos en la parte de atrás del absorber. Hablando de los primeros resultados que tenemos de esta prueba de as, el escaneo horizontal se realizó sobre la barra 9, que sería esta barra horizontal. El escaneo vertical se realizó sobre la barra 14, que sería esta barra. Y el escaneo de energía se realizó sobre los sectores marcados en verde. Y esta cuadrícula que nosotros tenemos aquí, que tenemos como coordenadas, eran las posiciones que nosotros ocupábamos en la mesa móvil para poder apuntar a cada uno de estos sectores específicamente. Entre los primeros resultados preliminares que tenemos es que en el escaneo horizontal, se realizó con piones a 6 GB y podemos observar que la eficiencia disminuye ligeramente con la distancia, es decir, esa es la distancia desde el CPM. Entonces vemos que sí baja ligeramente hasta un 95%. Esto puede ser debido a problemas del acoplamiento entre de las fibras con la barra o de las fibras con el CPM. Y también a otro factor que voy a mencionar más adelante. Y en el caso del escaneo vertical, la eficiencia en la parte central de la barra aquí el resultado está algo curioso. En los extremos tenemos eficiencia del 100% y en el centro igual bajó ligeramente a un 95%. Bueno, lo que nosotros creemos es que este comportamiento está relacionado con problemas de acoplamiento y estamos trabajando en mejorar el método de ensamblaje para minimizar errores humanos durante el acoplamiento. Hablando de los resultados del scan de energía en los diferentes sectores, podemos ver que cada barra tiene ligeramente una eficiencia diferente, en un rango de 100 hasta 94-93%, lo cual indica que el acoplamiento no es homogéneo, no se realizó de manera uniforme para todas las barras. Esto se va a mejorar para los siguientes prototipos. Y otra fuente de error es que el detector del sistema de disparo que estaba detrás de las barras era más ancho que las barras mismas. De esta manera, las partículas que lograban pasar de nuestro sistema de disparo, puede que algunas estuvieran fuera de nuestra barra que está en estudio. Lo que nosotros podemos hacer es estudiar las barras continuas, la barra que esté junto a la barra en estudio, y ver, bueno, y descartar los eventos que hayan pasado por esas barras de nuestra muestra. Tal vez de esa forma logremos mejorar la eficiencia de todas nuestras barras, pero bueno, es algo que todavía no hemos realizado. Y bueno, aparte de esa propuesta de análisis, también podríamos tratar de mejorar esto mediante simulaciones, ¿no? Que es algo en lo que igual estamos trabajando. Y ya, por último, está el escaneo del absorber, el cual los datos todavía se encuentran en progreso de análisis, pero estos serían unos primeros plots de qué es lo que nosotros esperamos observar. Y es ahora sí que el mapeo de ver dónde se encontraron la mayor cantidad de eventos, ¿no? Aquí podemos ver que el as está centrado aproximadamente entre las barras 14 y 15 en dirección horizontal y entre las barras 4 y 5 y 6 en posición vertical. Y bueno, el análisis sigue en progreso, ¿no? Aquí igual podemos ver lo que sería la eficiencia individual de cada una de las barras. Del 0 al 10, del 0 al 9 conforman una capa y del 10 al 19 conforman la otra capa. Y podemos ver en dónde está centrado principalmente el as.
una pregunta. Este, Bueno, si voy entendiendo bien, mi pregunta es si el número de canales total es cómo afecta la eficiencia, porque ahorita los diferentes montajes que nos has ido presentando Ujú. varía la parte, digamos, lo geométrico, ¿no? Cómo Sí. están ubicados y colocados entre sí, pero esas diferencias, o esas proporciones entre eficiencia, diferentes geometrías, ¿cómo se mantiene si hay más canales? Ajá, bueno, por ejemplo, aquí lo que podemos observar en este gráfico es que ya con el arreglo de 10 barras por capa, eh, las partículas pasan principalmente por donde está centrado el haz, pero sí hay unos cuantos eventos alrededor, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros hablamos del prototipo que llevamos el año pasado, que era solamente de 5 barras, teníamos solamente los 6 sectores, y es como si estuviéramos perdiendo todo lo demás. Ajá. ¿No? Entonces, Eso. todos esos eventos que pasaban por fuera de ese arreglo, igual se estaban perdiendo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que considerar en el factor de aceptancia del prototipo, ¿no? Por eso se está trabajando en las simulaciones para poder considerar cuántos eventos, pero podemos ver que no son muchos, ¿no? Están en el rango tal vez de un evento, si acaso, en cada sector, pero pues al final afecta a nuestra estadística, ¿no? Y tenemos que considerarlos. ¿Y hay un límite como de un técnico o algo para el número de canales que puede haber? Bueno, está limitado por la geometría del experimento, ¿no? Bueno, tal cual el detector que estamos proponiendo. La idea es que el prototipo completo pues sean de 40 canales, ¿no? Tenemos 20 por 20 40. barras en cada capa. Esa es la propuesta hasta este momento, y esto es para poder cubrir de esta manera o sea, en el experimento de ALICE 3, poder cubrirlo completo en el eje, en el ángulo simutal eh, del experimento, ¿no? Podríamos cambiar el número de barras, podríamos cambiar el tamaño del módulo, pero eso también afectaría la geometría completa del detector, ¿no? Pues todo eso entraría en juego. Y bueno, esta es otra parte que también se sigue trabajando. Me parece que todavía se hacen estudios de simulaciones para ver cuál es el tamaño óptimo. Pero, bueno, hasta este momento lo que está como referencia en la carta de intención es que van a ser módulos de 1 metro por 1 metro con 40 barras. Gracias. Sí. Y bueno, esa sería la tabla de los resultados. 25. Y ese sería el equipo que trabajó durante la prueba de AS de este año. Aquí podemos observar igual a David, a César, al doctor Guillermo de aquí de la UAP, y bueno, el resto de compañeros de la UNAM, del grupo de Hungría y de República Checa. Y bueno, ahora los planes que tenemos a futuro, lo que estamos trabajando es finalizar el análisis de datos del test BIM de este año, comparar los datos con simulaciones y determinar la aceptancia de los prototipos. Probar el prototipo del test BIM de este año con rayos cósmicos, que es algo que ya estamos empezando a hacer en el laboratorio del Ecocampus. Mejorar el acoplamiento de los CPMs con las fibras, que es algo en lo que tenemos que trabajar para disminuir el error humano. Y diseñar y construir una estructura mecánica que sea más robusta, ya que nos dimos cuenta que ya con este arreglo de 10 barras por capa, la estructura 3D ya no es lo suficientemente rígida, ¿no? Y se va venciendo y es difícil trasladarla, es más delicada. Entonces ya para construir el módulo completo de 20 barras, ya no va a ser suficiente la impresión 3D, ya vamos a utilizar aluminio para realizar la cobertura. Y bueno, ensamblar el módulo completo del MID, ¿no? Esto quiere decir 20 barras por capa. Muy bien, este sería el fin de la primera parte. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, adelante. Estamos por acá. Hola, Yael. Oye, yo tengo una duda, tal vez es más curiosidad. ¿Sí? Cuando hacen estos prototipos y ponen barras como de la UNAM y eso, ¿cómo llegan a como ese acuerdo de la UNAM pone primero o eso? ¿O son diferentes, cada quien toma sus datos? No, bueno, en la primera prueba de AS, todos tomamos datos con la misma electrónica, que fue un digitalizador. Ajá. Esa vez todos lo montamos en paralelo y tomamos datos en paralelo sin ningún problema. Ya para las siguientes pruebas de ACES hemos utilizado diferentes electrónicas. Entonces el grupo de la UNAM está utilizando un módulo de CAEN que está específicamente diseñado para leer CPMs. Entonces ellos montan su electrónica por separado. En el caso del digitalizador, bueno, en el caso de nosotros seguimos utilizando el digitalizador. Nosotros montamos nuestra electrónica con el digitalizador por separado.
Y lo único que nosotros tenemos en común es la señal de disparo, ¿no? Nuestro arreglo de triggers es el mismo, entonces la señal de disparo se manda a las diferentes tarjetas electrónicas para que de esa forma estén sincronizados los eventos. Ya, gracias. ¿Quién era? Lo mejor posible, claro. Así para que... ¿Sí qué? Bueno, yo te iba a preguntar, en la primera tabla que tenías de la eficiencia de piones y muones, bueno, ahí vi que los piones tenían una baja eficiencia, Sí. y en el segundo experimento pues ya como que lograron subir la eficiencia, ¿no? Para los piones. Y mi pregunta era que si la razón por la que la eficiencia de los piones es baja se debe a la naturaleza de los piones o a la geometría Se debe a que es lo que nosotros esperamos observar, ya que recordar que aquí el prototipo está instalado detrás del absorber. Entonces nosotros al inyectar, digamos, o al momento de que el haz de piones pasa, este va a ser absorbido en el absorber de hadrones, ¿no? Que justamente es el propósito de este absorber. Absorber la mayor cantidad de los piones y que solamente logren pasar los más energéticos. Entonces, así que este resultado es tal cual lo que nosotros esperábamos, que la cantidad de piones que logren pasar del absorber sea muy baja. Y algo que tenemos que considerar, porque de hecho nosotros esperábamos que fuera todavía más baja, pero algo que nosotros debemos contemplar aquí es que estas eficiencias incluyen cierta contaminación del otro tipo de los partículas, muones, ¿no? cierta contaminación de muones, ¿no? Y es algo que nosotros debemos corregir mediante simulaciones. Ya. Hola. ¿Sí? Mi duda es que, bueno, se está utilizando las barras de acorde, ¿no? ¿Sí? Y si, bueno, si en las pruebas llegara a salir que la de acorde pues es la mejor para construir el Moon ID, ¿tenemos Material suficiente. el material suficiente o qué pasaría si no está? O sea, ¿tenemos de acorde el material suficiente? Ajá. Hasta este momento creemos que el material que tenemos de acorde sería suficiente para la mitad del Muon ID. No sería suficiente para construir el módulo completo. Pero esto nos ayudaría de manera que la construcción del detector completo fuera más rentable, ¿no? Dado que comprar el material de Fermilab o de Elgen, el de Elgen es muchísimo más caro, el Fermilab todavía es un poco más rentable, pero aún así sería más barato utilizar el material que ya tenemos, con el que ya contamos, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podríamos tal vez hacer una construcción mixta de los módulos, de manera que la mitad fueran de acorde y la mitad fueran de Fermilab, y ya no saldría tan cara la construcción de este detector. ¿No? Porque estamos hablando acerca de millones de francos, la construcción completa del detector, ¿no? Gracias. Gracias. Una pregunta de, yo siempre tenía esta curiosidad. ¿Cómo le hacen para elegir o identificar cuál es el mejor material para la construcción de tus identificadores? Ajá. ¿Por qué no utilizar otro del que tienes? Bueno, en este caso, pues tal cual lo que hemos estado haciendo es estudiar lo que es la eficiencia de los distintos prototipos, ¿no? Ese sería un gráfico de referencia. Entonces, lo que nosotros estamos evaluando es qué tan bueno es el material de Fermilab, qué tan bueno es el material de Elgen, qué tan bueno es el material de Prodvino. Y, bueno, lo que hemos visto es que son competitivos, ¿no? Entre ellos podremos prácticamente elegir cualquiera y el detector funcionaría bien, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos y al final lo que va a decidir en qué material vamos a usar es qué tan costo eficiente es, ¿no? Qué tan rentable es. Si el material de acorde termina siendo lo bastante competitivo comparado al material de Fermilab, pues nos sería mucho más barato, como ya decía, utilizar el material que ya tenemos que tener que comprar todas las barras para construir el módulo, bueno, el detector completo de Fire, de material de Fermilab. Hola, Yael. Me quedó bastante claro que al aumentar el número de fibras, aumentas la optimización de tus detectores. ¿Hay un límite en ello? ¿Qué ocurriría si aumentas, por ejemplo, a 4 fibras? Posiblemente la respuesta sea igual de plana, tendríamos una eficiencia cercana al Sí. 100%, pero bueno, también tenemos que considerar que el incrementar el número de fibras, tal vez para una barra no es problema, pero incrementarlo para 6.400 barras ya va a implicar tener que comprar más metros, hasta kilómetros de fibra, ¿no? Okay. Entonces, por eso debemos también tratar de mantenerlo lo más rentable posible, ¿no? Ok, y otra pregunta, ¿durante las pruebas de AS utilizan algún trigger
¿Qué utilizan como trigger? Sí, utilizamos detectores PMTs que, bueno, aquí los llamamos finger triggers, por ejemplo, porque son detectores pequeños de plástico centellador de 1 centímetro de grosor por 5 centímetros de largo, pero están cruzados entre ellos de manera que nosotros tenemos que alinear perfectamente el haz, de manera que el haz pase a través de ese sector de 1 por 1 centímetro. Y bueno, ya de ahí, conforme se va extendiendo, digamos, el haz, también se va dispersando un poco más. Entonces, los triggers que tenemos más adelante ya son de 2 por 2 centímetros o de 5 por 5 centímetros, dependiendo de lo que queramos evaluar, ¿no? En esta primera prueba de haz, lo que nosotros utilizamos fue esos finger triggers de 5 por 1 cruzados entre ellos, dejando una activa de 1 por 1. Otro detector en la parte de atrás que era de 5 por 7. Y al final un detector en la parte trasera que me parece era de 2 por 2. Entonces al final restringíamos todos los eventos a este trigger, ¿no? Es porque la coincidencia tiene que ser simultánea entre los cuatro triggers. Entonces de esta manera restringimos los eventos a solo aquellos que pasaron exactamente por este detector de 2 por 2, ¿no? Bien, gracias. Sí. Hola, Yel. Hola, Leo. Tengo varias preguntas. La primera, ¿qué marcas son los CPS? De Sensele, de la serie C. Son los de 3 milímetros por 3 Son de 6 por 6 milímetros y de 3 por 3 milímetros. Ok. Para las pruebas del año pasado y del antepasado usábamos solo de 6 por 6. Para las de este año ya no teníamos suficientes, solo de 6 por 6. Entonces combinamos de 6 por 6 y de 3 por 3. Ok, en otro seminario que ya nos diste, hablaste sobre la eficiencia del uso de las 3 fibras, ¿no? De un lado. ¿Tú crees que ese diseño siga siendo el indicado o crees que deberían ir en medio, adentro del centellador? Hemos hecho estudios ya con una fibra embebida y el resultado es bastante positivo. Sin embargo, el estar ranurando cada una de las barras es un proceso bastante lento y bueno, nos llevaría mucho trabajo en el caso del material de acorde poder estar ranurando las barras y que quede bien pulida la zona de ranurado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que quedar lo más pulido posible para que la luz no se pierda. Y ahí donde se va a colocar la fibra, igual se tiene que colocar un sellador, que es un pegamento óptico especial. Al final, todo esto implicaría otra vez gastos, tiempo, son cosas que tenemos que considerar. Todo esto sí lo estamos evaluando, pero todavía no hay una respuesta definitiva. Ok. Bueno, si todo sale bien, para la prueba del siguiente año que vas a usar las 40, todavía hay material de acorde. Sí. ¿Sí? Utilizaríamos todavía las fibras en el borde. Ok. ¿Crees que la separación entre las capas, bueno, en tu diapositiva de principio pones que es de 10 centímetros? Primero, en la prueba de este año, ¿qué separación hubo entre las dos capas? La prueba de este año, para la parte de... ¿dónde está ahí? Aquí. Cuando estuvo instalado sobre la mesa móvil teníamos una separación de 10 centímetros, que es lo esperado, pero cuando lo colocamos en la parte de atrás, como ya estaba todo el montaje de los demás detectores hecho, nos tuvimos que acoplar a el espacio que teníamos y la separación que quedó entre las capas fue solamente de 2 centímetros. Ok. Pero eso fue porque como fuimos los últimos en montar, nos tuvimos que acoplar al espacio que dejaron libre en esa sección. ¿Y crees que esa separación causa alguna alteración en los resultados de las eficiencias? No tendría que afectar mientras al compararlo con las simulaciones coloquemos estos valores, ¿no? En el momento de que nosotros lo comparemos, eso es lo importante, ¿no? Tomar en cuenta la separación que aquí tenían en la prueba real, ¿no? Ok. Y bueno, dices que vas a utilizar soportes de aluminio, ¿no? Para la siguiente. Sí, es una estructura ya más firme. ¿Crees que, o sea, digamos que para todo el Mion ID, o sea, no solamente para un módulo, eso implique, o más bien qué clase de problemas implicaría sostener todos los módulos? Conlleva una estructura mecánica bastante firme, bastante complicada de realizar, pero bueno, es algo en lo que también estamos trabajando. No se logra apreciar aquí muy bien, pero por ejemplo, la facultad de la UNAM, del Instituto de Física y del Instituto de Ciencias Nucleares, ya terminaron de construir un módulo de 1 metro por 1 metro. Pero ellos están utilizando barras de Fermilab, que son de 100 centímetros por 4 centímetros, no por 5. Entonces, en lugar de 40 barras, ellos tienen aquí 48, me parece, para poder cubrir la cantidad completa. Y ya su estructura mecánica es de aluminio y es muy, muy pesada. Pesaba cerca de 60, 70 kilos para un solo
un solo módulo, ¿no? Ujú. Entonces ya el poder sostener el arreglo completo de los 160 módulos va a requerir una estructura muy complicada, muy firme. Y bueno, es algo que en lo que tenemos que trabajar también para cuando ya se vaya a montar en la caverna, ¿no? Eso sería allá por el año 2032, después de que termine la ROM 4. Y por último, en los gráficos de esta prueba de bueno, de los resultados de las eficiencias, ¿qué usaste como parámetro para definir la eficiencia? ¿Que haya pasado por al menos una capa o por las dos? Que pasara por nuestro sistema de trigger. Si pasaba por nuestro sistema de trigger, lo consideraba como evento Ujú, y tendríamos que verlo en alguno de los sectores, ¿no? Eso es lo esperado. ujú. Hasta este momento, ese es el factor de eficiencia que estamos utilizando, pero lo que pensamos hacer es restringirlo a aquellos eventos que pasaron por las dos capas, ¿no? Eso es lo que Ok. pensamos hacer más adelante. Ahora, no sé si es la siguiente o la pasada, Ujú. donde muestras como los datos con los números de las barras. Esa, ¿Esta? ándale. En los verdes dijiste que eran de energía, ¿no? Sí, en estos puntos se realizó escaneo de energía de 6, 3 y 2 GBs. En este ¿Cómo, momento todavía no muestro el de 2 cómo GB. tuvieron esa información de la energía? Nosotros tenemos la posibilidad de configurar las condiciones del haz que queremos utilizar. Ajá. Entre ellas es exactamente la energía del haz o el momento del haz. Podemos elegir desde 1 hasta, bueno, de hecho desde 0.5 o menos hasta 10 GBs, que es el máximo que puede proporcionar la instalación del T10 del SOA. Ok. Vale, vale. Y Gracias, puede Joel. proporcionar ambos tipos de partículas, ¿no? Muones y piones, Ok. pero con Ujú, contaminación de la otra, no 100% puro. ok. Bueno, es probable que en los eventos de piones pasen muones, ¿no? Pero, Ujú. ¿por qué en el de los muones aún hay contaminación de piones? ¿No deberían detenerse en el absorber? Tendrían que, pero no estoy del todo seguro del por qué. Solamente nos mostraron de los gráficos propios del sistema del T10, Ujú, muestran cómo a 2, 3 GBs la contaminación de piones es ok. menos del 10%, pero a partir de 5 GBs, 6 GBs incrementa muy fuertemente hasta un 30% de contaminación, 32% de contaminación, algo así. Ahí sí es Entonces, bastante. no estoy seguro del por qué, pero así es como funciona la instalación del TEDx. Uh-huh. No, el cambiar la configuración de el archivo que carguemos de configuración de los colimadores y así, eso no afecta a la composición de ya lo estudiamos de hecho este año y vimos que no hubo efecto al estar cambiando la configuración. Gracias, Joel. Sí, sí. Hola, Yael, tengo una pregunta. ¿Dirías que hay una diferencia significativa de eficiencia entre los detectores que tienen las tres fibras Uh-huh. y aquellos en los que simplemente el CPM está directamente acoplado al plástico centellador? Sí, para una barra de plástico centellador de 1 metro. Entonces la luz que se genera en el extremo contrario de la barra ya no llega al CPM y se pierden todos esos eventos. Ah, Entonces ok. la fibra ahí es la que nos está ayudando a transportar esa luz generada en el extremo contrario directamente hacia el CPM. Ok. Y la otra pregunta que te iba a hacer es, ¿por qué se está construyendo una cámara específicamente para detectar muones? ¿Qué tienen de especiales los muones que estamos tan interesados en detectarlos? Bueno, el objetivo del Muon Identifier como tal es poder identificar los muones, como lo comenté al inicio. Aquí en la parte, poder identificar muones que logran atravesar el absorber con un momento transverso de 0 GB sobre sobre un valor de momento de 1.5 GB para una pseudorapidez igual a 0. Esto para poder estudiar estados de Charbonia, principalmente el decaimiento del jet size, sabemos que es a muones. Pues para poder identificar jet size es necesario que nosotros podamos detectar eficientemente muones en este rango, Ah, ok. ¿no? Es lo que nosotros queremos. Gracias. Hola, en tus tablas nos mostrabas pues las eficiencias, pero mi duda es con la información y los datos que recaban, si realizan algún otro tipo de análisis y después qué hacen con esa información, la van guardando de los test anteriores o se desecha o qué se puede No, hacer. toda la información que hemos recopilado está almacenada. Podríamos realizar
bueno, intentar realizar algún otro tipo de estudio, pero hasta este momento la idea que tenemos nada más es comparar eficiencias, amplitudes, cargas, los aspectos de carga que obtenemos. No hemos hecho otra cosa hasta este momento. Pero sí, toda la información está guardada. Hola, Yael, yo tengo una pregunta. Al principio mostraban que tenían más detectores, RPCs y multi-wave chambers, creo. ¿Hay alguna referencia o datos cruzados que hayan hecho con respecto a esos detectores? Y también en la carta de intenciones, bueno, tengo entendido de que ALICE 3 maneja la posibilidad de RPCs. ¿Por qué se ha decantado utilizar centelladores y no seguir con el arreglo de RPCs o viceversa? Ok. De la primera prueba de AS, la conexión de las RPCs y de las barras estaban hechas al mismo digitalizador. Entonces, de esa primera prueba de AS sí podíamos comparar directamente los eventos. Un detalle que hubo durante esta primera prueba de AS es que la eficiencia del RPC fue muy baja, puesto que no se encontró el voltaje operativo que era el óptimo para las RPCs en esta prueba, ¿no? Del voltaje que se utiliza en el laboratorio de aquí de la UAP, el valor que se requiere colocar allá es mucho más alto y había como cierta idea de que podía provocar algún problema en la RPC, entonces no se quiso subir tanto el voltaje y eso hizo que no funcionara óptimamente. Ya en las siguientes pruebas de AS se ha ido mejorando eso, se ha ido alimentando la RPC con un mayor voltaje y hemos visto que esto ayuda a tener una buena eficiencia. En la última prueba de AS, lamentablemente, las barras estaban conectadas a una electrónica, las RPCs a otra electrónica, las multiwire siempre han tenido su propia electrónica, entonces no es como que tengamos una muestra conjunta de evento a evento de todos los prototipos todavía, y algo en lo que se está trabajando con el grupo de Hungría es que ellos están realizando una prueba conjunta entre los eventos de su multiwire con los eventos de la cámara de UNAM que tienen aquí enfrente, pero todavía no está terminado y es la única combinación de datos que se está trabajando hasta este momento. Entonces, de ahí en fuera no tenemos otra mezcla completa de todos los detectores. Y para la segunda parte de tu pregunta, el por qué se ha decantado más hacia barras de plástico centellador. La opción de referencia siempre fue utilizar barras de plástico centellador y en comparación con los costos de mantenimiento que requieren los detectores de gas, estos son mucho más altos a lo largo del tiempo que el hecho de las barras de plástico, ¿no? Es muy raro que las barras de plástico dejen de funcionar. Usualmente lo que ahí puede dejar de funcionar serían los sensores de silicio y aún así el costo no es tan extremo como tener que estar dando mantenimiento a todo el sistema de gas que esté pasando por los detectores de RPCs. La misma situación pasa con las multiwire. Estos detectores también son de gas, entonces también requieren un costo de mantenimiento más alto que las barras de plástico centellador. Gracias. Hola, ¿qué tal? Disculpa, yo quisiera preguntarte si tienes que preocuparte por la radiación que reciben tus detectores, que se transmute algún elemento y se hagan ligeramente radioactivos, si es un problema que debes considerar o no. Durante las pruebas de AS, aquí están sometidos a radiación, claramente. Al término de la prueba de AS, todo el material que estuvo dentro de la zona de radiación tiene que llevarse a una zona buffer, se le conoce, en el cual así que la gente de seguridad de CERN va a escanear equipo por equipo que no haya radiación remanente y en todo caso de que todo está bien, no hay, nos avisan, ya se lo pueden llevar. Es lo único. En caso de que haya radiación remanente, nos dicen que esa estructura o lo que sea va a tener que mantenerse en una zona de radiación permitida, nada más. No se puede transportar a otra zona. ¿Y no les ha pasado eso con algún Nos pasó detector? curiosamente con un prototipo que llevó Sinaloa el año pasado. No entendíamos por qué, porque tenía radiación remanente, entonces solicitamos que hicieran una segunda revisión. Y al momento de hacer la segunda revisión salió que no tenía radiación remanente. Entonces nos quedamos con la duda de por qué pasó ahí, porque la primera vez tuvo y la segunda vez no. Pero bueno, la segunda vez permitieron que se sacara el prototipo. Gracias. Hola, mencionas que se reutilizaron las fibras de acorde. ¿No hay cierto desgaste que sea importante, bueno, desgaste del material por la radiación, como menciona Poncho, en el material de acorde para usar el nuevo que se tenga que tomar en cuenta?
Sí, efectivamente, el material ya ha estado participando en diferentes experimentos, de hecho, desde hace mucho tiempo. Antes de Acorde estuvo en otro experimento también. Pero ahora sí que lo que nosotros estamos viendo es que al incrementar el número de fibras, el material aún es bastante competitivo comparado con los otros prototipos, ¿no? Entonces sí puede haber cierta degradación del material, pero hasta este momento todavía podemos hacerlo competitivo. Bueno, Podemos todavía reutilizarlo. bueno, gracias. Sí. Hola, yo tenía la duda de que si el hecho de que tienes otros detectores enfrente de tu detector afecta a la eficiencia, porque digamos, al menos para los piones están interactuando con otros materiales, ¿no? Antes de llegar a tu detector. Sí. Entonces, si se afecta y cómo tratan este efecto o no. Sí, realmente sí afecta. Creemos que el efecto no es tan drástico como para considerarlo en el estudio de estos datos, pero al momento de hacer las simulaciones sí lo implementamos, ¿no? Es algo en lo que estamos trabajando todavía, ¿no? En las simulaciones, pero sí, o sea, sí hay interacción de las partículas con los materiales que están enfrente antes de llegar a nuestro prototipo, y es algo que en simulación lo podremos considerar, y ya que lo entendamos mediante simulación, tal vez eso lo podemos poner en juego con los datos reales, ¿no? Entender que tal vez tenemos ahí cierta diferencia en eficiencia de lo que deberíamos detectar. Pero bueno, todavía no lo hemos hecho. Hola, Yael. Oye, tienes datos para piones y muones. Sí. ¿Cómo los consiguieron? O sea, ¿cómo consiguieron un cañón, pues, de piones y de muones? La línea de haz del T10 viene del proton síncroton. Así que una vez que se aceleran ahí las partículas, pasan hacia la línea de haz. Y en la línea de haz nosotros podemos cargar archivos de configuración de los colimadores, de los magnetos, como nosotros lo queramos, para obtener el tipo de partícula que nosotros queremos, ¿no? Entonces, tal cual, nosotros cargamos un archivo de configuración, damos un clic, cargar, y obtenemos ya sean muones o piones que provienen desde el pies, ¿no? Vienen del pies y ya pasan por el arreglo del T10 que nos va a proporcionar esa partícula que nosotros elegimos. Entonces así calibran ustedes a qué energía van las partículas, ¿no? O sea, Sí, bueno, o sea, eso ya está en los archivos de configuración que los técnicos del T10 preparan para nosotros, ¿no? pero, Nosotros les decimos a qué energía queremos trabajar y ellos preparan esos archivos de configuración para nosotros. pero entonces, si no lo entiendo mal, en tu trigger, tú tienes definido el hit, ¿no? Como función de tus 40 fotones, ¿o cómo lo tienes definido? No, nuestro trigger es que haya pasado por nuestros detectores de trigger. Porque... O sea, tal cual. Si pasó por estos 3 detectores y este otro que está hasta acá atrás, hay una AND entre los 4 detectores. Si hubo un evento que se disparó en los 4, nosotros vamos a guardar ese evento para todos los detectores. Entonces, ¿no estás usando tu valor de 40 fotones? Eso es algo que estudiamos ya de la distribución de carga que estamos obteniendo. Aquí no tengo la distribución de carga, pero tengo, por ejemplo, los valores de carga, ¿no? Entonces, este valor de carga nosotros podemos convertirlo por medio de una prueba que se le llama el single photon a los CPMs. Nosotros podemos determinar cuántos fotones representan esta carga, ¿no? Pero entonces, ¿tus gráficas de eficiencia no serían de aceptancia? Porque es eficiencia relativa al trigger. Ajá, precisamente. Porque la prueba que estás haciendo de validar si pasó por detectores suena más a saber qué cantidad de estadística vamos a tener, ¿no? O sea, la aceptancia, ¿no? Por eso pregunto, entonces, si tu eficiencia debería estar dada en función a la calibración electrónica que tienes. En este caso, la eficiencia está dada respecto al número de triggers, ¿no? Entonces, es una eficiencia relativa al número de eventos total que detectó nuestro sistema de disparo. Ya. No estamos utilizando el factor de cuántos fotones se detectaron como un filtro hacia el trigger. Eso sí no lo estamos haciendo. Ya. Okay. Gracias. Sí. ¿Podemos pasar a la siguiente parte? Porque se acaba el tiempo.
Sí, es rápida. Hola, Yael. ¿De qué material es el absorber? Porque Es de hierro. ¿de hierro? De hierro. Ah, ok. También pedimos bloques de hierro y los montamos de manera que den la estructura deseada, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos bloques de 20 por 10 por 10 y los vamos apilando de manera que forme la estructura completa del absorber que esperábamos, ¿no? Y ya en simulaciones también se están considerando estos posibles gaps que hay entre los Ajá, bloques, ¿no? ok. Y bueno, Bueno, yo tengo una duda rápida. ¿Cómo diferencias la eficiencia la pérdida de eficiencia entre el absorber y los errores sistemáticos de los detectores, como la aceptación y cosas así? ajá, eso todavía no lo estamos contemplando en los datos del test bin de los últimos 2 años. La única forma en la que lo hemos considerado fue comparándolo con los otros detectores, ¿no? Si veíamos también eventos en simultáneo con FNAND y Elgen, lo considerábamos eventos válidos. Y ahí determinábamos el porcentaje de error sistemático que podría tener. Pero, para las pruebas de los últimos años, que ya no tenemos datos conjuntos, no lo hemos realizado. Bueno, la segunda parte voy a presentarla tal vez un poco más rápido entonces. Esta segunda parte de mi presentación se llama Experimento Alice, sala de operaciones y tareas del Run Manager, ¿no? El contenido es el siguiente. Y bueno, comenzaré hablando generalidades del LHC. Como ya bien saben, el LHC o el Gran Colisionador de Hadrones se utiliza para estudiar las interacciones de partículas subatómicas y se hacen colisionar sistemas de protones y de iones de plomo. Aquí podemos ver una foto de lo que es el túnel y donde está instalado el tubo del LHC. Y aquí un diagrama que muestra los diferentes puntos de los experimentos. El punto 1 es donde está instalado Atlas, el punto 2 donde está Alice, el punto 5 es donde está CMS y el punto 8 es donde está LHCb. Esos son los 4 experimentos principales. Hablando del experimento ALICE, como bien sabemos, el propósito principal de ALICE es estudiar el plasma de quarks y gluones, que es un estado de la materia que existió en los primeros instantes después del Big Bang. Y bueno, ALICE permite explorar la dinámica de la materia a altas temperaturas y altas densidades, proporcionando una visión fundamental de la evolución temprana del universo y las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Aquí tenemos una foto de lo que es el experimento ALICE cuando el solenoide está abierto y podemos ver todas las diferentes capas de detectores que lo conforman, ¿no? Y aquí en medio tendríamos lo que es el beampipe, donde va pasando el haz, donde se hace colisionar. En este segundo diagrama lo que podemos ver es que, bueno, recordar que el LHC está instalado bajo tierra y al menos del punto de ALICE está a 56 metros bajo tierra. En los otros puntos puede llegar incluso a 100 metros bajo tierra, dependiendo de cómo está la superficie, ¿no? Pero, bueno, el LHC está completamente enterrado. En el caso de los detectores que conforman a la actual configuración de ALICE, tenemos 13 en este momento. Yendo desde el punto de interacción hacia afuera, tenemos primero lo que es el Inner Tracking System, después tenemos la Time Projection Chamber, que sería este azul, después tenemos el TRD, el Transition Radiation Detector, el Time of Flight, el HMPID, el calorímetro, los detectores de muones, tenemos el Forward, que es el que está aquí enfrente, tenemos las cámaras de muones, que también están aquí enfrente, y el identificador de muones actual. Y tenemos también 3 detectores que conforman un sistema llamado el Fast Interaction Trigger. Ellos son FB0, FT0 y FDD. FDD es un detector completamente mexicano, fue desarrollado en Sinaloa como parte de la tesis de doctorado del doctor Solángel actualmente, de República Checa. Y también hay mucha contribución del grupo mexicano en el detector FB0. Y bueno, el otro detector que tenemos es el ZDC, que solamente se utiliza para las colisiones de iones de plomo. Bueno, aquí tenemos fotos de la sala de operaciones. En el caso de ALICE, la sala de operaciones se le conoce como el ALICE Run Control Center. En ella se controlan y monitorean en tiempo real los detectores del experimento ALICE, la adquisición de datos de las colisiones, la seguridad de los sistemas y la comunicación con el LHC, asegurando que cada evento registrado sea de información de alta relevancia para la investigación científica, ¿no? Esta sería la entrada a la sala de control, y ya internamente tenemos lo que son múltiples pantallas en todas las paredes y múltiples estaciones con muchas computadoras para cada uno de los sistemas y para cada uno de los detectores. Por mi parte, yo he participado en múltiples turnos en la sala de operaciones, empezando desde 2023 a utilizar el puesto de Shift Leader en múltiples turnos. Y bueno, este año realicé mi primer bloque como Run Manager en agosto. Aquí tenemos algunas fotos de mis diferentes equipos con los que he trabajado.
Esto fue en colisiones de iones pesados del año pasado, donde nosotros, durante mi turno logramos alcanzar el rate de interacción de 40 kHz por primera vez en colisiones de iones de plomo. Y esta otra foto es cuando empezaron las colisiones de neón-neón este año. Y aquí otra foto de este año en el que estaba en mi segundo bloque de shifts como shift leader. Ella la run manager en este momento, pero después de ella seguía yo, ¿no? Entonces esto fue unos días antes de empezar mi bloque de run manager. La coordinación del experimento ALICE se compone de 2 personas principalmente y un run manager que va cambiando en periodos de 15 días. En este momento, el run coordinator es Robert Helmut Münzer, que se encuentra aquí en esta foto. El puesto de run coordinator dura 1 año, y al mismo tiempo que hay un run coordinator, tenemos a una deputy run coordinator, que ella es como la run coordinator en entrenamiento, va a apoyar al run coordinator durante todo este año y va a ser la run coordinator el próximo año, ¿no? Entonces, en este caso, la deputy run coordinator es Silvia Pisano, es ella. Y bueno, esta es una foto de la noticia que publicó el experimento ALICE cuando yo iba a empezar mi bloque de run manager, ¿no? Del 18 al 31 de agosto. Dentro de la sala de control tenemos 4 sistemas centrales, que son el Detector Control System, Experiment Control System, Quality Control y Shift Leader, que los tenemos aquí, ¿no? La cadena de mando funciona de la siguiente forma: la coordinación, que son el Run Coordinator y el Deputy Run Coordinator, dan todas las instrucciones necesarias al Run Manager para que tenga la idea de cuáles son los planes de la semana, cuáles son los planes del día, qué es lo que se va a realizar, ¿no? Ya posteriormente, el Run Manager da esas instrucciones al Shift Leader. Y el Shift Leader tiene que supervisar lo que hagan los otros 3 encargados de los sistemas. Yendo sistema por sistema, ¿qué hace el DCS o Detector Control System? Él va a realizar y supervisar los cambios de estado de los detectores, es decir, encenderlos, apagarlos o pasarlos a diferentes estados como sean necesarios, según en las diferentes etapas. También supervisa y reacciona a los cambios de estado del LHC y supervisa y reacciona a eventos del sistema de seguridad del detector. Dentro del sistema del Detector Control System también se encuentra el sistema de alarmas. Entonces, en caso de que haya alguna alarma como de sobrevoltaje, sobrecorriente, alta temperatura, cualquier situación que afecte a los detectores o que pueda afectar a la caverna en sí, puede haber fugas de oxígeno o fugas de gases de algunos de los detectores. Todo ese tipo de alarmas aparecen en este sistema. Y él es el responsable de estar atento a todos esos detalles y pasar la información inmediatamente a Shift Leader. En el caso del Experiment Control System, él va a preparar y ejecutar la toma de datos usando la interfaz de ALICE. Ya es una interfaz muy bien desarrollada, ¿no? Y que da muchas facilidades para hacerse cargo de esta parte. En ella se pueden incluir y excluir los detectores que vayan a participar en la toma de datos de acuerdo a las instrucciones dadas por el Run Manager o, en este caso, también por el Shift Leader. Ejecuta corridas de calibración independientes, configura y supervisa el Central Trigger Processor, que es el sistema de trigger del experimento. Configura el sistema de las FLPs y de los procesos de control de calidad. Dentro del sistema de flujo de datos tenemos 2 capas, una llamada First Layer Processor y Event Processing Nodes. Son diferentes etapas del procesamiento de datos que se está recopilando de los detectores. Y bueno, al momento de que el ECS lanza una corrida, digámoslo así, estas FLPs y estas CPNs son configuradas para la toma de datos. Y bueno, también supervisa el estado del ODC, esto quiere decir cómo se está guardando la información en la nube y el rendimiento de las CPNs. En el caso del sistema de control de calidad, él va a supervisar la calidad de los datos en línea durante corridas de física o otro tipo de corridas, como pueden ser cósmicos, técnicos o sintéticos. Son los 4 tipos de corridas que se pueden lanzar en el sistema de ALICE. Supervisa el estado de los procesos de calidad en las FLPs y los CPNs. Decodifica mensajes del infologger. Esta simplemente tenemos un sistema que va mostrando warnings o errors o información adicional de cada uno de los procesos que se están ejecutando. En caso de que haya un mensaje de error, es cuando tiene que informar inmediatamente, ¿no? O si ese error tal vez ya es conocido, tal vez se puede ignorar. Si no es conocido, hay que informar inmediatamente y reaccionar a él, ¿no? Supervisa el estado de las calibraciones y de las SDB, los objetos los gráficos de calidad de la base de datos, y supervisa el estado de transferencia hacia el Alien Grid, que sería la nube de ALICE, ¿no? La base de datos de ALICE.
Y bueno, tenemos la posición del Shift Leader, el cual va a implementar las operaciones. Él se encarga de decir cuándo inicia la toma de datos, las calibraciones, las pruebas, según las indicaciones dadas por la coordinación, ¿no? Es el responsable de todo lo que suceda durante su turno en la sala de control. Es decir, en caso de que haya un error durante ese turno, él es el responsable directo, ¿no? Si ocurrió algo y él no lo reportó al Run Manager y él no lo reportó a la coordinación, termina siendo su culpa, ¿no? Él es el encargado de que durante su turno todo esté funcionando bien. Supervisa las pantallas principales para detectar anomalías, ¿no? Todas las pantallas que mostré de la sala de control, él tiene que siempre estar al pendiente de ellas. Interactúa con el equipo para asegurar la calidad de las condiciones de operación y se mantiene actualizado frente a la evolución de sistemas y nuevas instrucciones que puedan ocurrir, ¿no? Las condiciones de la toma de datos muchas veces no son muy fijas, sino que pueden variar. Puede haber errores, digamos, por ejemplo, que esperamos que el LHC esté colisionando partículas por 12, 13 horas, pero de repente hubo un error en un colimador, hubo un error en el sistema de criogenia o de refrigeración de los magnetos. Pueden haber múltiples errores, múltiples cosas que pueden hacer que el LHC se tenga que detener. Y eso, pues, es un cambio completo ya en los planes, ¿no? Si esperábamos que durante 12 o 13 horas estuviera funcionando, pues ya tenemos que pasar todos los detectores a un estado seguro para que pueda volver a ocurrir la reinyección, o tenemos que esperar a que compongan el error, y si avisan que pueden tardar 5 horas, 6 horas o más, pues pasamos todos los detectores a un estado en el que puedan tomar cósmicos, ¿no? Datos de cósmicos que sirven como calibración más que nada. Y bueno, no sé, la parte de los sistemas centrales. Este es un diagrama que muestra más o menos cómo es el flujo de información dentro de la sala de control. Entonces tenemos de color verde al Deputy Run Coordinator y al Run Coordinator. Ellos se comunican directamente con el Run Manager, ¿no? Ellos dan las instrucciones al Run Manager y ya el Run Manager da las instrucciones al Shift Leader. En caso de que el Shift Leader tenga dudas o haya algún problema o cualquier situación, él siempre tiene que comunicarse primero con el Run Manager. El Run Manager, digamos que es ya el experto de la sala de control para poder resolver toda situación. Y en caso de que el Run Manager tenga alguna duda, se tiene que comunicar a la coordinación, ¿no? El Shift Leader tiene que supervisar lo que realizan los otros tres sistemas, QC, CS y DCS, y en caso de que haya algún problema en uno de los sistemas, ellos tienen que informarle al Shift Leader primero antes de poder ejecutar cualquier decisión. O sea, incluso en el sistema de alarmas, todas las alarmas ya tienen, no todas, pero casi todas las alarmas tienen una sección de ayuda que tal cual te dice cómo arreglar este error. Tal cual te dice paso a paso qué es lo que tiene que hacer el DCS. Pero el DCS no puede decidir hacerlo por sí mismo. Él tiene que preguntarle primero al Shift Leader para que el Shift Leader confirme si sigue esas instrucciones o si tal vez el Shift Leader le dé instrucciones diferentes. Tal vez el Run Manager le dijo, si ven esta alarma todavía se puede ignorar por ahora. O mejor no hacer esto. Entonces, él es el encargado de tomar decisiones. Ellos no pueden tomar decisiones. Ellos deben comunicar las situaciones al Shift Leader. Y ya los detector experts serían los expertos de cada uno de los sistemas de los detectores de ALICE. Ellos tienen que comunicarse con el Shift Leader en caso de que quieran realizar alguna prueba en standalone, es decir, una prueba en la que solo tomen su detector y quieren tomar datos separados de los demás, o quieren realizar calibraciones o cualquier cosa. Ellos tienen que pedirle permiso al Shift Leader, ¿no? Porque el Shift Leader es el informado de qué es lo que se está haciendo en ese turno, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, voy a ir más rápido. Esas serían las interfaces, ¿no? Del DCS. Aquí podemos ver los estados de los detectores. En esta captura todos los detectores estaban en ready. Estos estaban tomando datos de física, ¿no? Aquí tenemos el mensaje de qué es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces ALICE está tomando datos de colisiones de PP. Y el mensaje que da el LHC acerca del estado de la máquina, ¿no? Aquí se hace lo que se llama separación por nivel o separación por beta star. En cada uno de los puntos de interacción es diferente, ¿no? Para ALICE es separación por nivel y para Atlas y CMS es separación por beta star. Que lo que significa esto es el cómo están haciendo que los haces estén colisionando y que se estén, ¿cómo dice? En lugar de comprimiendo, de manera que estén comprimiendo los haces para aumentar la posibilidad de que haya interacciones. Aquí tenemos la pantalla del DCS, de la parte de la toma de datos. Podemos ver el flujo de datos que está adquiriendo cada detector. El más grande es el de la TPC, que adquiere 193 GB por segundo.
y bueno, cómo van pasando por las etapas de procesamiento, ¿no? Las FLPs, las CPNs, y bueno, en este momento todo está funcionando bien. En caso de que haya algo mal aquí, lo veríamos en amarillo o en rojo, dependiendo de qué tan drástico es. Y bueno, hay instrucciones para cada sistema de cómo reaccionar, ¿no?, ante esas situaciones. En el caso de la calidad de los datos, el QC lo que ve es una pantalla así, donde muestra la calidad de cada uno de los detectores. ¿Cómo se define si es bueno, medio o malo? Es determinado por cada uno de los expertos de los detectores, y ellos colocan ciertos checkers, se le conoce, que dicen, mientras los datos se encuentran en estos rangos de amplitud, en estos rangos de tiempo, estudian diferentes cosas, ¿no? Pero mientras se encuentran en esos rangos, lo consideramos bueno. Tal vez si se pasa ligeramente de ese rango, la calidad pasa a media, y si los datos están completamente raros, pasa a bad, ¿no? Y en ese caso el QC tiene que reaccionar, a leer qué es lo que dicen sus instrucciones, debe saber sus instrucciones, y comunicarlo al Shift Leader para corregir estos problemas. Ahí tenemos una captura de lo que son los miembros del ARC, o de la sala de control, durante el turno de la mañana del 21 de agosto. Como podemos ver, aquí tenemos a la coordinación, sería el Robert, Silvia y yo, que estaba como Run Manager. Y aquí del lado izquierdo tenemos a los shifts en turno y a toda la lista de los expertos de detectores que están como on-call. Los on-call son aquellos a los que pueden llamar en caso de que su sistema falle, y tienen que estar atentos 24/7 también, ¿no? Para esto, el turno de Run Manager es 24/7 por 2 semanas, ¿no? Entonces, a mí igual, en caso de que el Shift Leader tenga dudas en cualquier turno, ya sea mañana, tarde o noche, él me tiene que llamar a mí, ¿no? Yo tengo que resolver los problemas, así sea durante la madrugada. Bueno, aquí tenemos una lista de las tareas del Run Manager. Son bastantes, y son más diapositivas, de hecho. Voy a ir un poco rápido en esta parte, ¿no? El Run Manager tiene que estar al pendiente de todo lo que está ocurriendo en la sala de control durante su turno, durante esas 2 semanas. Entonces, él tiene que dar los informes semanales de qué actividades se realizaron, qué actualizaciones hubo, qué inconvenientes hubo. Cada día hay una reunión diaria en donde se comunica con los expertos de todos los detectores para recibir información de cómo están los datos que recopilaron los detectores, si todo está bien, si hubo algún detalle, y además proporcionar información de cuáles son los planes para el día siguiente. Él decide, o él está al pendiente de qué detectores son los que deben participar, cuándo se van a tomar calibraciones, tomas globales, tomas independientes. Debe estar al pendiente de los planes del LHC, porque más adelante voy a mostrar, pero el LHC tiene un logbook en donde muestra cuáles son los planes para esa semana, pero bueno, estos planes pueden cambiar conforme pasa un día o medio día, ya escribieron otra cosa en el plan, y el Run Manager tiene que estar al pendiente de todas esas modificaciones. Y además, si es incierto, si hubo algún problema y por ejemplo el tiempo es incierto o así, él tiene que comunicarse con el LHC, con el Sun Control Center, para preguntarles directamente, oigan, ¿saben qué es lo que va a ocurrir? ¿Saben cuánto tiempo van a tardar en corregir esto? O que todas ese tipo de situaciones, el Run Manager tiene que estar al pendiente. Y bueno, él proporciona las instrucciones al Shift Leader y al Crew, las instrucciones diarias de cada turno, las tiene que mandar 2 horas antes de que inicie el turno de cada quien. Y en caso de que haya errores, bueno, retroalimentar siempre ante los problemas. Aquí, más general, bueno, está desde Run Manager, preparar y comunicar instrucciones, recopilar y actuar sobre retroalimentación de problemas, comunicarse con los expertos y con la coordinación, y bueno, realizar estudios de las operaciones y de los análisis de errores. Bien. Ahora, moviéndonos a cómo funciona la operación del LHC, este es el diagrama del complejo de aceleradores del CERN, tal vez algunos de ustedes ya lo conozcan. Pero bueno, el CERN no solamente tiene el LHC, sino que tiene toda una cadena de aceleradores que viene desde el LINAC, que es el acelerador lineal. Él inyecta el booster inyecta el PS, el proton síncrotron inyecta el superproton síncrotron, y luego el superproton síncrotron inyecta al LHC. Pero cada uno de estos aceleradores tiene salidas diferentes para diferentes experimentos. Pues, por ejemplo, el booster inyecta lo que es el experimento Isolde, el experimento Medici, el experimento High Isolde. El proton synchrotron inyecta a la fábrica de antimateria, el antiproton decelerator, al neutron time of flight, a otros experimentos como Cloud y RadCharm, y a la área este, que justamente el área este es donde se encuentra el T10, donde hemos realizado nuestras pruebas de AS. El superproton synchrotron inyecta al área norte, donde se encuentran experimentos como Compass, Shine, NA62, 63, 64, 65 y UA9, así como la CERN Neutrino Platform, Awake y Hydra Math, que todos estos son experimentos que funcionan a energías más bajas que el LHC, pero tienen sus propios objetivos de estudio, ¿no? Entonces son
muy importantes también en lo que ellos están estudiando. Y bueno, el LHC, que tiene los 4 detectores principales, ALICE, Atlas, CMS y LHCb, pero también tiene otros más pequeños como Totem, LHCf, Moeda, Map, Phaser y SND. Y bueno, ¿cómo funciona la inyección? Esta se hace por medio de trenes de paquetes de bunches. En los 2 anillos, tenemos 2 anillos en donde los haces están circulando en sentidos contrarios. Entonces, y solamente se hacen interaccionar en los puntos que nosotros vemos aquí, ¿no? En los experimentos principales. El BIM 1 se inyecta desde el lado de ALICE en el punto 2 y el BIM 2 se inyecta desde el lado del HCB y ya de ahí se empiezan a acelerar. Esto sería un diagrama que muestra cómo funciona una inyección, un completo esquema de cómo es las etapas de la inyección. Tenemos primero la inyección de las de prueba, donde se está probando que el sistema esté funcionando, que los magnetos estén funcionando, los conectores, todo. Y si todo está funcionando bien en el as de prueba, se inyecta el as de física, que ya sería el as que planean hacer colisionar en los diferentes puntos, ¿no? Puede ser de protón-protón o puede ser de plomo-plomo, dependiendo de la etapa del año. Una vez que ya está todo, todos los bunches inyectados, todos los trenes de paquetes inyectados, se empiezan a acelerar. Y esta etapa se le conoce como el prepare ramp y el ramp. Entonces empieza a incrementar lo que es la energía del as, se empiezan a incrementar las corrientes de los magnetos. Y una vez que se alcanza la energía máxima, que en este momento son 6.8 TeV por as, lo que nos da una colisión de 13.6 TeV, se alcanza la etapa de squeeze o adjust, en donde lo que se hace es comprimir esos haces, pero como mencionaba, comprimir esos haces de manera que se incrementa la posibilidad de que interaccionen en los puntos así que en los puntos de los experimentos. ¿Cómo se hace eso? Con los cuadrupolos del tubo. Así que alineando los voltajes y así, logran comprimir las partículas de manera que estén lo más finamente centradas, digamos, y que puedan colisionar entre ellas. Una vez que ya todo está bien calibrado, todo está bien hecho, se alcanza la etapa de stable beams, en donde ya se empiezan a hacer colisionar. Y durante stable beams, esto puede durar 12, 13 horas, es lo usual. Y podemos ver cómo la intensidad de los haces va decrementando. Esto quiere decir que las partículas van interaccionando. Una vez que ya pasó mucho tiempo, la cantidad de partículas en los haces baja hasta cierto valor. No hay como un threshold tal cual que yo sepa, pero 12-13 horas es lo usual que permiten que dure una corrida. Y ahí generan lo que es el dump. Dicen, bueno, ya hasta aquí, ya la probabilidad de que interaccionen es baja, ya no es tan alta como al inicio. Entonces vamos a hacer un dump y vamos a reiniciar el proceso. Se hace todo otra vez. Se hace el dump, se va a hacer ramp down de los magnetos. No se puede hacer de golpe porque pueden dañar los magnetos, entonces se hace de manera escalonada, poco a poco. Y ya luego se reinicia el proceso y se hace otra inyección. Y bueno, todo este proceso se puede siempre visualizar en línea en lo que se le conoce como la LHC Page 1. Todo esto es de acceso público. Todos pueden ver cómo está funcionando el LHC en este momento. Y aquí hay bastante información que, bueno, ya no puedo profundizar en ella. Y esto sería una foto de un diagrama del logbook del LHC en donde dicen cuáles son los planes, ¿no? Digamos, los planes para esta semana era estar en stable beams en estas horas y así. Y cuando está en verde quiere decir que se cumplió bien, cuando está en naranja es que parcialmente se cumplió. Y cuando está en rojo es que hubo algún problema que ya no hizo posible que el plan se cumpliera, ¿no? Aquí, por ejemplo, hubo un problema con uno de los VLMs, que son los controles de monitoreo de la máquina del LHC. Hubo un error ahí. Y bueno, de ahí en lo que lo componían, hubo stable beams hasta 8 horas después, ¿no? Muy bien, eso sería todo por mi parte. Lamentablemente ya no puedo tomar preguntas en este momento, pero si tienen cualquier duda o comentario, por favor, contáctenme a este correo. Muchas gracias. Agradecemos a Gael. Como verán, es alguien muy importante y ahorita tiene una reunión, entonces tiene que ir. Pero lo tenemos por acá, entonces si tienen preguntas de su trabajo de Road Manager, pues ya saben, lo pueden encontrar. Muchísimas gracias. Una siguiente por acá.